Y es cierto, hermanos, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios, hermanos, pues ha hecho los cielos y la tierra y las estrellas y todo lo que vemos, y aún lo que no ha visto todavía el hombre, ya que el hombre se ha esforzado en salir al espacio a explorar más cosas, y entre más sale, más se maravilla, ¿verdad? De tantos planetas, tantas galaxias, y imagino que si aún seguimos más años y si el hombre sigue investigando, pues se va a encontrar con más cosas, ¿verdad?, que Dios ha creado, ¿verdad?, y el hombre se queda maravillado. Bueno, pues los invito, hermanos, a abrir Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Dice: yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy, hermanos, hoy terminamos este pasaje en cuestión de la unidad del Espíritu. Vimos que un cuerpo, o sea, una organización. Vimos un espíritu, o sea que hay un guía. Vimos una esperanza, o sea que tenemos un galardón cada uno de nosotros. Vimos un Señor, o sea que tenemos un gobierno. Vimos una fe. Bien aclaramos, hermanos, que nuestra confianza, ¿verdad?, es que un día nuestro Señor venga por cada uno de nosotros. Vimos un bautismo, que es una práctica en la cual se tiene que hacer para pertenecer al reino, ¿verdad? Y en estos momentos, hermanos, un Dios y Padre, ¿verdad?, donde está encerrada la deidad, donde está lo más grande, hermanos, que podemos tener cada uno de nosotros, donde está centralizada todo, hermanos, todo lo que hacemos, cuando despertemos y cuando dormimos, ¿verdad? Ahí está nuestro Dios. Y es algo hermoso, hermanos, cuando uno amanece y ve hacia el oriente y sale ese gran sol, ¿verdad? ¿Saldrá porque el hombre lo puso? No, ¿verdad? Sale, ¿verdad?, porque alguien más grande que nosotros, alguien más grande que el universo, puso ese gran sol en ese lugar. Así también cuando anochece, ¿verdad?, pues aparece la luna, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ese gran Dios también lo puso, ¿verdad? Puso esa luna para que brillara en la noche. Los invito, hermanos, a leer 3 pasajes del Antiguo Testamento. Y el primero que vamos a ver, hermanos, es el primer pasaje de la Biblia. Es el primer pasaje de la Biblia. Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia, hermanos, y ahí es donde primeramente aparece la palabra Dios, ¿verdad? O sea, en la lectura original, Elohim Barash, ¿verdad? Entonces, hermanos, este gran Dios vemos que es algo poderoso, algo potente, que creó los cielos y la tierra. Es a lo que se está refiriendo Pablo, ¿verdad?, a los Éfesos, allá en lo que leímos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un Dios solamente. ¿Cuántos dioses debemos tener? Uno, ¿verdad? Uno. Mas sin embargo, bueno, hemos visto, ¿verdad?, que a través de la trayectoria de la historia, ¿verdad?, hemos visto que en varios pueblos, ¿verdad?, mencionados por la Biblia, ha habido mucho politeísmo, ¿verdad?, que tenían muchos dioses, ¿verdad?,
muchos dioses, pero nosotros, hermanos, debemos tener solamente un Dios, ¿verdad? Si salimos al mundo, el mundo también tiene muchos dioses, bastantes dioses, pero nosotros debemos de tener solamente uno, ¿verdad? Un solo Dios. El siguiente pasaje, hermanos, del segundo que vamos a, de los tres que vamos a leer, está en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el tercero, hermanos, está en Malaquías capítulo 2. Órale, ¿dónde está Malaquías? ¿Dónde está Malaquías? Es un profeta, ¿verdad? Se me hace que esta Biblia ya se lo quitaron. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Así es, hermanos, no nos ha creado un mismo Dios. Y hay quienes, hermanos, es correcto decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pregunto. ¿Mande? Pues no lo nombra así. Pero hay quienes se ha oído que dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses son? Pues ya son tres, ¿va? ¿Verdad que sí? Pero aquí las tres pasajes que acabamos de leer, hermanos, simplemente habla Dios, ¿verdad? Dios es, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, nunca se presentó en cuerpo, ¿sí? Dios, ¿sí se acuerdan a cómo se le dio a conocer a Moisés? Con la pura voz, ¿verdad? De una zarza. También cuando fue al monte, ¿verdad?, a escribir las tablas, también, ¿verdad?, a pura voz. ¿Qué dice el pueblo? ¿Sabes qué? Mejor ve tú, porque no es que muramos. También, hermanos, también cuando Dios le dijo a Moisés que fuera la última vez con el faraón, ¿verdad?, y pusiera la última plaga de los primogénitos, y ya dijo el faraón: ¿sabes qué? Llévate toda la gente. Bueno, Dios también ahí se representó ante ellos, hermanos, ante una nube y una llama. Eso lo vemos ahí en Éxodo capítulo 13. Éxodo, hermanos, capítulo 13, versículo 21. Dice: y Jehová, o sea Dios, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Hermanos, ese gran Dios, hermanos, que está hablando Pablo a los Éfesos, es el mismo Dios, hermanos, que está hablando acá en el Antiguo Testamento. Y es algo sorprendente, hermanos, cuando la gente te dice: pues sabes qué, yo no creo que exista un Dios. ¿Pero por qué? No, es que a mí me explicaron en la escuela, ¿verdad?, que el Big Bang explotó, ¿verdad?, y las células y no sé qué tanto más, los tepocates, y así empezó la vida. No creo que exista un Dios. Pero si escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que hubo un ser que sobrepasa toda la humanidad, hermanos, que hizo cada cosa. La partícula más pequeña
a la partícula más grande. Por ahí me puse yo a investigar, hermanos, en cuestión del humano, solamente del puro humano, hermanos, del valor que tenemos cada uno de nosotros. No se vayan a matar aquí entre ustedes, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos un valor de 45 millones de dólares, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un valor de 45 millones de dólares. Si nuestros organismos los vendemos al mercado negro, imagínense qué valor tenemos cada uno de nosotros. Somos multimillonarios. Ese gran Dios, hermanos, puso un pulmón, hermanos, que vale 116 millones de dólares. Un pulmón al mercado negro. Bueno, estoy hablando de los pesos del otro lado, ¿no? Un corazón, hermanos, un riñón cuesta 91 mil dólares. Un corazón cuesta 57 mil dólares en el mercado negro. ¿A qué voy con eso, hermanos? Que Dios se preocupó tanto en nosotros, que tenemos un valor que no alcanzamos. Y ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando oramos a nuestro Dios, le decimos gracias, Dios, por cada uno de los organismos que tenemos? Ahorita mi jefe tiene a un hermanito en el hospital internado en terapia intensiva, porque se le reventó algo en su cuerpo y no se puede conseguir. Y nosotros, ¿verdad?, que estamos bien, ¿acaso damos gracias a ese gran Dios que menciona a Pablo, ¿verdad?, ahí en Éfeso? Un Dios, ¿verdad? Y ese un Dios hizo todo, hermanos, todo lo que tenemos cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, se preocupó tanto en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que le dio todas las necesidades que tenía el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo rechazó, ¿verdad? Lo rechazó. Tenía hambre y le dio codornices y maná. Tenía sed y sacó agua de donde menos se podía pensar, de una roca. Y aún así, hermanos, el pueblo de Israel lo hizo a un lado. Ahora nosotros, hermanos, que a través de la palabra de Dios, que antes tal vez teníamos muchos dioses, y que ahora solamente a través de la palabra de Dios ya conocemos que tenemos un solo Dios, le estamos agradeciendo todo lo que tenemos. Le agradecemos, ¿verdad?, que tenemos una familia. Le agradecemos que tenemos un trabajo, una casa, no sé, un vestir, un calzado. A veces en las teles, ¿verdad?, que pasan que hay niños que no tienen hogares. Da tristeza. Y nosotros que tenemos nuestros hijos, ¿verdad?, le damos gracias a nuestro Dios, a ese gran Dios. Ese es el Dios, hermanos, que se representa en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermanos, vamos a ver algo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que, ¿cuántos?, que un Dios, ¿verdad? Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay, ¿cuántos? Un Dios, ¿verdad? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, es algo sorprendente, hermanos, cuando la palabra de Dios nos aclara muy bien, nos pone pasajes muy explícitos, ¿verdad?, en el cual cualquier mente, cualquier humano es entendible esas palabras, que hay solamente un Dios, ¿verdad?, en el cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él. Allá, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Hermano Marcos, por favor, me lo lee. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy bien, hermanos. Vamos a ver aquí, hermanos, aparte de este pasaje, vamos a ver 3 pasajes. Dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Podemos preguntarnos, bueno, pues, ¿quién es el verbo? Vamos al versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Si habitó entre nosotros, entonces hubo gente que lo vio, ¿verdad? Hubo gente que lo palpó. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ¿y quién es ese unigénito? Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás, ¿sí? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por ello, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, no, pues imagínense, los judíos agarraban piedras, ¿verdad? Querían agarrar piedras y matarlo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que te estás igualando a Dios? Bueno, aquí los pasajes que acabamos de leer, hermanos, es que Jesús es Dios, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Dice ya en Filipenses, hermanos, capítulo 2, hablando de que Jesús es Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está la humildad, hermanos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano Marcos, imagínate que tú fueras el príncipe de, o mejor dicho, eres el rey de Holanda, ¿sí? Supone que tú eres el rey de Holanda. Tú tienes el poder de todo. Tú puedes hacer y deshacer porque eres el rey. Tienes poder, tienes autoridad, tienes soberanía. Pero tú dices: ¿sabes qué? Me voy a hacer siervo. Me voy a hacer un sirviente. ¿Lo harías? Yo creo que la vanidad no me dejaría. La vanidad no te va a dejar. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, ¿verdad? Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿verdad? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo esto, hermanos, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ese gran Dios, ¿verdad? Se humilló, estando allá en gloria, vino aquí a recibir bofetadas, ¿sí? Allá recibiendo hosanas, aquí recibiendo puñetazos, golpes. Allá le servían, y aquí vino a servir. Imagínense. Sí lo tenemos en alta estima, hermanos, de que todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Dice allá más adelante en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17.
hablando todavía de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Algo sorprendente, ¿verdad? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 1, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros, hermanos, ¿qué más pruebas podemos tener de que Jesús es Dios? ¿Qué más pruebas podemos tener? Algo más directo. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Pasaje, hermanos, que muchos de nosotros ya le hemos leído. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su hijo Emmanuel, en el cual, hermanos, traducido es Dios con nosotros. Ahí mismo en capítulo 9, versículo 6, dice, hermanos, Isaías 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Grandes títulos, hermanos. Un Dios admirable, un Dios consejero, un Dios fuerte, un Dios eterno y un Dios de paz, ¿verdad? Algo, hermanos, en el cual, pues, ¿qué más podemos decir que no es Dios? Si aquí nos está diciendo bien claro, ¿verdad? Bien claro. Como dice nuestro hermano Jaime, no hay que buscar más libros, y aquí en la propia Biblia nos está diciendo, ¿verdad?, que Jesús es nuestro Dios. Pero también, hermanos, vamos a ver que el Espíritu es Dios. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Algo que algunos religiosos por ahí dicen: no, ¿cómo puede ser posible? No es Dios, es una fuerza activa, ¿verdad? Y una fuerza activa, hermanos, no piensa, no ve, no habla, no dirige. Dijimos Hechos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Porque, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro, al confrontar a Ananías acerca de su mentira, menciona, hermanos, que al mentirle al Espíritu Santo, le estaba mintiendo a Dios, ¿sí? Y es algo sorprendente, hermanos, que hay más pasajes, hermanos. Hay más pasajes donde nos indican de ese gran Dios, hermanos, que menciona la palabra de Dios. Yo simplemente escogí unos pocos pasajes de cada uno de ellos, y solamente vamos a ver 4 pasajes más, hermanos, donde están los tres, ¿sí? Donde se mencionan los tres: el Padre, donde se menciona al Hijo y donde se menciona al Espíritu Santo. El primero está en Mateo
Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, y Jesús, ahí está una persona, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, ahí está otro, que descendía como paloma. No que era una paloma, descendía como una paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, ¿sí? Ahí está otro, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A cuántos diferentes vimos ahí? Primero Jesús, ¿verdad? Y luego el Espíritu, y luego la voz, ¿verdad? La voz que descendía del cielo, que decía, este es mi Hijo amado. También, hermanos, el otro pasaje conocido está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, hermanos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Por la autoridad del Padre, por la autoridad del Hijo, por la autoridad del Espíritu Santo, para que estén dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos favorecidos, nosotros somos en poco, hermanos, pues algo grande. ¿Por qué? Porque el Padre está con nosotros, el Hijo está con nosotros y el Espíritu, hermanos, está con nosotros. Dice allá en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, hermanos, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, nosotros, hermanos, somos el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Al momento, hermano, que te bautizaste, ese gran Espíritu de Dios moró en nosotros. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda a fortalecernos. Él es el que nos ayuda, hermanos, en la oración. Ese Espíritu en el cual recibimos, ese Espíritu es el sello que tenemos cada uno de nosotros. Son de, ahí va mi hijo Marcos, está sellado con el Espíritu. Somos algo grande cada uno de nosotros, hermanos. Ahí más adelante, 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Ahí vamos a ver los tres, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, ¿verdad? Hermanos, es algo entendible todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo. Yo que, o si hay alguna duda, hermanos, en cuestión de estos pasajes que acabamos de leer, ¿no? Y un pasaje, hermanos, por último, el último pasaje que usan mucho por ahí, Isaías capítulo 43, versículo 10 al versículo 12. Dice, ustedes, o sea, vosotros, son o sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, o sea, en Dios minúscula, ¿verdad? Ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, ¿verdad? Muy claro, ¿verdad? Y
Hay gente, hermanos, que menosprecia al Hijo. Hay gente que menosprecia a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que menosprecia al Espíritu Santo. Pero lamentablemente, hermanos, pues ellos no ven la Biblia que nosotros tenemos. No ven esa Biblia que nosotros tenemos, ¿sí? En el cual, la Biblia en la cual tenemos nosotros, hermanos, está traducido de los textos mayoritarios, de los originales, ¿sí? Aquella gente dicen que ellos tienen la traducción también de los textos mayoritarios, pero no es así, hermanos. Lamentablemente, pues no es así. Ellos no tienen esa traducción que presumen tener, ¿verdad? Que tienen los textos mayoritarios y que dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu menos que es Dios, sino que es una fuerza. Pero si a través de la palabra que acabamos de leer, hermanos, la verdad es algo sorprendente. Y por último, hermanos, me estoy copiando de alguien, ¿verdad? Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y hay varios pasajes, hermanos, donde se dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? En el cual, hermanos, casi no he hecho malas, ¿verdad? En el original, ¿verdad? Hay una palabra que se escribe como T-O-U, en el cual no existe en el original, en el cual aquella gente religiosa sí lo pone. O sea, dice ID, ¿verdad? O sea, siendo otra persona. Pero aquí este versículo, hermano, lo dice nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? O sea, que es Dios y también es Salvador, Jesucristo. Es algo sorprendente, hermanos, cuando se practica con esa gente. Yo tenía por ahí un visitante que iba una vez a la semana, y cuando entramos en cuestión de escudriñar acerca de Dios, ya no vino, ya no fue. Pues que no tiene argumentos, hermanos, no tiene argumentos. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Con tu propia Biblia vamos a ver lo que tú traes. Pero ya cuando ven, hermanos, que no tienen por dónde meterse o salirse, mejor ya, ¿sabes qué? Como diciendo, ¿sabes qué? Contigo no puede, déjame buscar a otro. Y la verdad, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues escudriñar la palabra, ¿sí? Masoretear la Biblia. Oye, ¿de dónde se habla que Jesús es Dios? Pues todos esos pasajes vamos a masoretear la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando lleguen a nuestra casa, pues saber también qué decir, ¿verdad? ¿Qué vas a decir, hermano Marcos? ¿Qué vas a decirles? Estas malas. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Te gustaría saber lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios? Ándale. Y entonces, hermanos, lo que debemos hacer nosotros es nunca llegar a los pleitos ni a los bibliazos. Simplemente hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ¿verdad? Y esos pequeños pasajes, hermanos, que acabamos de leer, pues son algo muy explícito, ¿verdad? O sea, no tiene que te quedas tú, ¿qué quedará a entender o qué quedará a decir? Lo está explicando en la propia Biblia, que nuestro Dios, hermanos, también, ¿verdad? Vino a la tierra, que nuestro Dios, hermanos, habita en el corazón de cada uno de ustedes. Dice, vosotros sois del templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Pues cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo, ¿por qué? Porque no es de nosotros. Así es, hermanos, el pasaje en el cual estamos leyendo, un Dios, un solo Dios, ¿verdad? En el cual todos nosotros debemos estar creyendo. Y si tener alguna duda, hermanos, acerca de Dios, debemos ser honestos y debemos ser francos, ¿verdad? Oye, hermano, discúlpame, pero sabes que yo tengo una duda aquí. Bueno, pues vamos a verlo, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Pues para que todos tengamos, ¿verdad? Esa misma fe. Porque, pues será un Dios, serán dos, serán tres, o cuántos son. Porque una parte lo dice que sí, otro dice que no, otro dice que es engendrado, otro dice que es criado. O sea,
sea, ¿cómo está ahí, verdad? Pero ya leyendo la palabra de Dios, vamos a entender y comprender a lo que está refiriendo cada pasaje. Bueno, Señor los bendiga. Amén.